Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar con varias cosas que tenemos que comentar. Primero, Strategy sigue comprando Bitcoin. Strategy redobla su apuesta, compra 330 millones de dólares en Bitcoin durante esta primera parte del mes de abril. Así que seguimos teniendo empresas que compran, a pesar de que veíamos ayer una empresa vendiendo. Hay otras que siguen comprando y esto es una cosa que siempre ocurre. Vamos a explicar un poquito esta situación. El año pasado, por estas fechas y a lo largo del año, se desató una oleada compradora de Bitcoin por parte de muchas empresas. Empezaba a ser algo habitual que casi todas las semanas había dos o tres compras importantes de empresas que compraban Bitcoin. Sin embargo, ahora estamos viendo que hay algunas que están saliendo, otras mantienen la compra, como estamos viendo con MicroStrategy, pero es una cosa que pasa en los mercados habitualmente. Cuando existe un movimiento general de euforia, todo el mundo se quiere subir al carro y luego cuando las cosas van un poco mal, los que no lo han hecho adecuadamente, los que han entrado simplemente por el FOMO, sin pensar mucho, sin una estrategia, sin hacer las cosas bien, pues se ven obligados de alguna manera o de otra a salir o a recular. Y es lo que está pasando ahora mismo en el mercado de criptomonedas. Entraron un montón de empresas, algunas no pensaron bien lo que estaban haciendo, no tenían quizás la capacidad para holdear Bitcoin a largo plazo, no habían preparado una estrategia correcta, lo que fuera, y ahora está viendo como una limpieza en la que se están quedando realmente los actores que sí plantearon bien la situación desde el principio y están desapareciendo o están reculando un poco o tomando una posición más corta los que no hicieron las cosas bien al principio. Pero esto pasa, como digo, en todas las industrias, en todos los procesos. Pasó también en su momento con el tema de Internet. Cuando empezó Internet en el año 2000 había una avalancha enorme de empresas queriendo apuntarse a Internet y hicieron inversiones, algunas de ellas muy locas. Pues por ejemplo, ahora por poner un ejemplo, recuerdo Telefónica compró Lycos, una empresa de Internet estadounidense, y no sé si llegó a pagar 70.000 millones y luego eso no valía nada prácticamente. O sea, lo vendieron por una cantidad ridícula después, ¿no? Pues eso es algo parecido de lo que ha pasado con Bitcoin el año pasado. Todo el mundo ha entrado en Bitcoin como loco, siguiendo un poquito a los líderes como MicroStrategy, pero lo han hecho de una manera, pues, errónea, ¿no? Algunos no han podido soportar la inversión y han tenido que desinvertir. Esto va a pasar también en la inteligencia artificial. Ahora mismo estamos en el mismo proceso que estaba Bitcoin el año pasado, está la inteligencia artificial. Todo el mundo está haciendo inversión en inteligencia artificial. Muchos están tirando el dinero. Muchos están tirando el dinero porque están haciendo inversiones que seguramente luego no les van a dar el rendimiento de lo que están invirtiendo. Pero como es la moda, como es lo que todo el mundo hace, como es lo que todo el mundo cree que debe hacer, pues lo hacen. Los que lo están haciendo bien, con un buen planteamiento y que van a ser capaces de sacar un rendimiento en el futuro, serán los que dentro de 3, 4, 5 años se queden en el mercado y realmente consigan una ventaja de haber invertido en inteligencia artificial, pero de forma inteligente. Y los que no lo hagan de forma inteligente, los que estén invirtiendo porque es lo que está haciendo todo el mundo y por FOMO y por si nos quedamos atrás, pues esos serán los que salgan, que es lo que está ocurriendo ahora con Bitcoin. Así que es un proceso de mercado, es un proceso normal y lo importante es que los líderes, como es este caso MicroStrategy, pues sigan haciendo las cosas bien y ordenadamente para que pues cuando el mercado se estabilice un poco como ocurrió en su momento con Internet, pues los que lo hayan hecho bien seguirán adelante, el mercado seguirá hacia adelante, seguirá habiendo evolución de la adopción de Bitcoin y todo irá bien. Pero tenemos ahora mismo pues esa limpieza que está ocurriendo en el mercado. Unos siguen, otros pues no pueden seguir porque no lo han hecho bien hasta este momento. Bien, ¿qué más tenemos que comentar? Estamos ya cerca de que se pueda aprobar la Clarity, la ley Clarity, tras meses de freno que ha sido básicamente de Coinbase, que no estaba de acuerdo en ciertas cosas que había en la ley en un principio. Parece que ahora ya sí, Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase,
vuelve a respaldar la ley Clarity y parece que tiene ganas de que, ya dice que ya es hora de aprobar la ley Clarity y calificó el texto actual como un proyecto sólido. O sea que ya parece que está de acuerdo con el texto actual y ya parece que empieza a tener ganas de que se apruebe. ¿Por qué? Pues porque tampoco podías estirar mucho más de la goma porque al final se iba a acabar rompiendo. Si dejas pasar el tiempo y no se aprueba la ley, podría haber ocurrido que más tarde fuese mucho más difícil de aprobar. Entonces es hora de que ya se pongan de acuerdo, es hora de que ya se apruebe y es necesario que se haga ya porque si no podría retrasarse incluso 4 años y eso no sería nada bueno para el mercado de criptomonedas. Entonces esto es una noticia que es positiva, todavía no está aprobada, pero es bueno que ya el actor que más estaba en contra del texto que se había planteado en un principio esté ya a favor, porque si no se enrocaba en esa situación y no pasábamos adelante, ¿no? Y ya es conveniente, como digo, que se apruebe, porque si se deja esto a medias, pues otro gobierno puede que no esté interesado en esta ley, ¿no? O puede que tarde mucho más en aprobarse, o puede que haya restricciones mayores, o lo que sea. Entonces, es interesante que esta ley se apruebe y parece que va hacia adelante, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos noticias sobre lo que está pasando en eh, Oriente Medio. Parece ser que salió una noticia el otro día en Financial Times que decía que Irán estaba planteándose cobrar a los buques que pasasen por el estrecho de Hormuz en Bitcoin para pagar peaje. Los peajes no son legales en teoría por la ley internacional, pero parece ser que en el conflicto en el que nos encontramos, Irán cobraría ese peaje que no es legal, pero lo cobraría a los buques en Bitcoin para saltarse las sanciones posibles de Estados Unidos. Luego ha habido informes contradictorios de esto desde la publicación del artículo en Financial Times que sugieren que los peajes son pagaderos en stablecoin o yuan chino. En yuan chino podría ser, pero en stablecoin no tiene sentido y nos lo dice aquí Justin Bechler, defensor de Bitcoin, dice que las stablecoin pueden ser congeladas por el emisor y citó los controles de cumplimiento introducidos en el marco regulatorio de stablecoin Genius como razones por las que el gobierno iraní no recaudaría peajes en stablecoin de dólares estadounidenses, evidentemente. Las stablecoin, a pesar de que, como hemos comentado muchas veces aquí, son, digamos, las monedas más fáciles para utilizar como dinero, tienen un hándicap y es que son bloqueables por el emisor. Es decir, Tether podría bloquear dólares de una persona que no cumpla la ley. ¿Vale? Se le podría exigir a Tether, como empresa emisora de los dólares, de los USDT, que congelase los activos de una persona si los tienen en USDT, si esa persona incumple la ley de alguna manera. Es decir, esas monedas no las tienes bajo tu control. Son útiles para utilizar como dinero, es decir, como el dinero que llevas en tu cartera física en tu bolsillo, como esos 50 dólares o 70 o 50 euros o 70 euros que tienes en el bolsillo o 100 euros, lo que sea, son utilizables para eso, para los pequeños gastos del corto plazo y del día a día, pero son controlables. ¿Vale? Son bloqueables por el emisor. No te pertenecen realmente, entonces simplemente es para ese efectivo del corto plazo. Ese uso como dinero. Pero lo que realmente tienes tú bajo tu control es Bitcoin. Bitcoin sí que no te lo puede controlar nadie. Y eso se está poniendo de manifiesto estos días con este asunto, ¿no? Y por eso Irán quiere recaudar eh, esos pagos por pasar por el estrecho los quiere recaudar en Bitcoin, porque Bitcoin no es controlable. Nunca lo haría en stablecoin y menos en stablecoin que respaldan el dólar, que es la moneda del país contra el que están luchando. ¿Vale? Aquí nos dice
USDT y USDC incluyen funciones de lista negra incorporadas a nivel de contrato inteligente. Cuando una dirección es marcada, el emisor puede congelar los tokens dejándolos completamente ilíquidos. La aplicación de la ley depende completamente del cumplimiento de los emisores. ¿Vale? O sea, todas las stablecoin se pueden bloquear en algún momento si la persona que las tiene, de alguna manera, las autoridades te dicen que se las bloquees. El emisor las bloquearía. Por eso en stablecoin, pues como digo, son muy buenas para utilizar como dinero, pero solo eso, como dinero. Como dinero el que tendrías tú en el bolsillo, si te pierdes la cartera física que llevas en el bolsillo, pierdes $50 o pierdes $100. Pues eso es para lo que sirven las stablecoin. No para tener tu capital ahí porque puede ser confiscable. Sin embargo, Bitcoin no te lo pueden confiscar, no te pueden bloquear una transacción, puedes mandar Bitcoin de una billetera a otra libremente sin necesidad de dar explicaciones a nadie y por eso Irán pretende cobrar esto con Bitcoin. Entonces esto está revelando algo que es lo que le da valor a Bitcoin. Una de las razones por las que Bitcoin tiene valor. El hecho de que no te lo pueden confiscar es algo muy valioso y en este caso pues puede ser utilizado pues por un gobierno que teme que si utiliza otra moneda se la puedan confiscar, ¿vale? Esto es muy importante para Bitcoin. Y otra cosa más que antes de que se me olvide, antes de que empecemos a ver lo que está haciendo el precio, para los nuevos que estuviesen el otro día en la charla en Barcelona, comentamos algo así rápidamente de las compras periódicas y por qué era buena idea hacer compras periódicas. Os dejaré ahí un enlace en los comentarios a un vídeo que explica por qué son buenas esas compras periódicas, porque es una estrategia buena para gente que no está haciendo trading y que, bueno, y que es la mayoría, teniendo en cuenta que además en el trading el 90% de los que lo intentan pierden dinero. Sin embargo, una estrategia de compras periódicas comentamos que era muy interesante y explicamos en ese vídeo por qué, ¿vale? Bien, dicho esto, ya vamos con el análisis del precio y qué es lo que está haciendo el mercado. Ayer decíamos que es una buena oportunidad ahora mismo para desmarcarnos del comportamiento general de los mercados. Estamos en un punto clave, justo en la resistencia de los 72.815 y muy cerca de los 74.909 que nos marcaría un máximo creciente y un inicio de un movimiento alcista importante. Si nos presentasen este gráfico sin precios para que no supiésemos de qué valor es, sin nombre para que no supiésemos qué es, sin nada, y nos dijesen que es un gráfico y que no es de ahora, que es de otra época, de otro, hace, pues yo qué sé, de hace un año, de hace 3 años, de hace 5 años, y no nos dicen ni qué activo es ni qué es, ahora mismo diría, con este gráfico a ciegas, sin saber en qué contexto está, sin saber si estamos en expansión económica, sin saber si estamos en recesión, sin saber si hay guerra, sin saber si estamos en paz, sin saber nada, este gráfico a ciegas te diría que el 90% de probabilidades de que se va para arriba. Si solo cogemos el gráfico, es un gráfico que está marcando un suelo, que viene de una corrección importante y que posiblemente se vaya para arriba. 90% de probabilidad le daría ahora mismo a ciegas, sin saber qué es. Pero claro, estamos en un contexto y entonces ya no estás a ciegas. Sabes que es Bitcoin, sabes que estamos en guerra, sabes que la bolsa ha rebotado fuerte en los últimos días, sabes todo eso. Entonces, con todo eso, la probabilidad de subir baja, pero no porque el gráfico nos esté diciendo que no va para arriba. El gráfico nos está diciendo que va para arriba, pero hay un contexto. Y el contexto nos resta algo de probabilidad. Es a lo que me quería referir en el vídeo de ayer. Creo que lo estoy comentando hoy un poquito de forma que se entiende un poco mejor. O sea, el gráfico es alcista ahora mismo en un 90% de probabilidad. Pero tenemos otras cosas que nos restan. La negociación de paz que está en el alambre, el rebote fuerte que ha tenido el SP500 que nos podría dar lugar a correcciones, fijaros cómo ha subido, y a pesar de que ayer nos desmarcamos, porque prácticamente no subió el mercado y Bitcoin subió más del 1%, claro, si viene una corrección, por ejemplo, a la zona de 6.700, que podría ser una vela negativa importante,
No sé si vamos a ser capaces de desmarcarnos, a pesar de que el gráfico por sí solo sí da mucha sensación alcista. Y por sí solo debería tener un 90% de probabilidades de ir hacia arriba, pero las otras cosas van restando. Entonces, ¿vamos a ser capaces con lo que nos resta, lo que hay por fuera, de seguir con lo que el gráfico nos está diciendo que quiere hacer o nos vamos a ir para atrás? Esa es la disyuntiva en este punto. Pero también, como decía ayer, en algún momento nos vamos a tener que desmarcar claramente. Porque si no, ¿cómo vamos a recuperar el menos 43% que tenemos respecto a los máximos si la bolsa está a menos de un 3% de sus máximos? Para que podamos recuperar, en algún momento vamos a tener que subir más que la bolsa, vamos a tener que desmarcarnos, si no, no vamos a recuperar esa diferencia. Y la bolsa no va a subir un 43% para que Bitcoin llegue a sus máximos. En algún momento, Bitcoin de alguna manera o de otra tiene que ir recuperando esa diferencia del 43% sin que la bolsa suba un 43%, porque es que la bolsa no va a subir un 43%. ¿Vale? Entonces, este es un buen momento para empezar a recortar esa diferencia. Este es un buen momento. Si la bolsa corrige estos días o se queda estancada y Bitcoin empieza a arrancar, sería el momento perfecto para ir recortando esa diferencia. No lo va a hacer de la noche a la mañana, evidentemente. Ese menos 43% con respecto a máximos frente al menos 2,7% que está el SP500, de la noche a la mañana no se va a subsanar. Pero en algún momento tiene que empezar a ir subsanándose. Hay que quitarle un 10 o un 15% en cualquier momento, aunque luego todavía nos quede un 30% por subsanar y que se haga más adelante, dentro de 6 meses o dentro de 8. Pero tenemos que empezar ya en algún momento a desmarcarnos y este momento, por cómo está el gráfico, sería ideal para hacerlo. Porque el gráfico nos está marcando probabilidad de subir y otras circunstancias externas nos están diciendo cuidado que igual no. ¿Vale? Entonces, de ver el gráfico a ciegas, que sería un 90% de probabilidades de que nos vamos para arriba, a verlo en el contexto general, que dices, bueno, pues igual ya no es 90%, está ya incluso las probabilidades de corrección un poco más altas, pero es el momento ideal para que se den las probabilidades más bajas en este caso. Porque el contexto importa, pero también importa el que llevamos una desventaja muy grande con los índices y que en algún momento Bitcoin tiene que dar un golpe sobre la mesa. Y estamos viendo que estamos muy cerca de que se apruebe la ley Clarity. Estamos también destacando una de las cualidades de Bitcoin que es inconfiscable y que es un activo que no se puede poner sanciones sobre Bitcoin, como sí se puede poner sobre el comercio en dólares. Estamos viendo esa es una de las cosas que le da mucho valor a Bitcoin y se está poniendo de manifiesto estos días. Entonces, incluso en un escenario en el que no ayuda, podríamos llegar a desmarcarnos y subir en el corto plazo. ¿Vale? Esa es la situación en la que estamos. El fin de semana vamos a ver cómo cierra. El gráfico semanal está muy bien. La vela está justo ahí en la resistencia. Y si cierra ahí o incluso un poco mejor mañana, pues podríamos tener una semana, la semana siguiente, muy, muy interesante. Además, si cambiamos este gráfico y lo ponemos en gráfico lineal, que a veces también conviene echarle un ojo por si acaso, vemos que justo está en la línea de tendencia. O sea, rompiendo los 72.815, rompemos la tendencia bajista en gráfico lineal. Para mí no es suficiente, se tiene que romper en gráfico logarítmico, pero romperla en gráfico lineal es el primer paso. Los que sigan el gráfico lineal, cuando rompamos 72.815, comprarán. Yo no me fío hasta que rompa el gráfico exponencial, el gráfico logarítmico. Pero algunos actores del mercado utilizarán el gráfico lineal y en cuanto rompa 72.815 habrá un repunte. Si luego encima rompemos la zona de los 75.000, habrá otro repunte. Y esos repuntes y esas superaciones de resistencias
van a venir también con ruptura de cortos, ¿vale? Y toda esta absorción de bitcoins que está haciendo MicroStrategy se va a notar cuando empiece el mercado a subir. Y seguramente comprará muy rápido también MicroStrategy. Cuanto más rápido suba Bitcoin, más rápido va a comprar MicroStrategy porque más capital puede sacar de la venta de sus acciones propias. Es decir, si arrancamos, puede que en 3 4 semanas veamos que MicroStrategy compra 50.000 bitcoins. Y si nos llevábamos las manos a la cabeza cuando el gobierno alemán vendía 50.000 bitcoins, se va a desplomar Bitcoin porque venden 50.000 bitcoins, lo mismo deberíamos pensar cuando alguien compra 50.000 bitcoins, que se va a ir para arriba. Y sin embargo, no es lo mismo. La gente tiene mucho más miedo a que alguien venda 20.000 bitcoins que a que alguien compre 50.000 bitcoins. Y esto puede ocurrir en las próximas semanas si el precio empieza a subir, porque MicroStrategy, la cotización de las acciones de MicroStrategy va a subir y van a vender acciones propias para comprar más Bitcoin y van a poder vender muchas más. Si esta semana han sido capaces de comprar 4.000 y pico Bitcoins con la situación de mercado que tenemos, imaginaos en una situación alcista, lo que puede ocurrir en 4 semanas, ¿vale? Así que vamos a seguramente ver, si somos capaces de desmarcarnos, vamos a ver seguramente una bola de nieve que se autoalimenta en el movimiento de Bitcoin, ¿vale? Pero estamos ahí. Estamos en una resistencia clave, tanto en el gráfico semanal como en el gráfico diario, y tanto en el gráfico lineal como en el gráfico logarítmico, ¿vale? Haciendo un suelo claramente, muy claro. Vamos a quitar ya esta línea de aquí, que molesta un poco. Tenemos muchas todavía. Yo eh, me gusta tener dibujadas las líneas que son importantes porque aunque parezca que están algunas sin uso, en el futuro seguramente que lo tendrán, entonces las tenemos ahí, pero bueno, lo importante ahora mismo es centrarnos en las resistencias horizontales, esa zona de 72.815, 74.909, que son clave. Una vez que superemos esos niveles, como digo, la cosa irá mejor. Si ponemos este gráfico también diario en escala lineal, también vemos cómo estamos ahí, justo en la resistencia. ¿Vale? En escala lineal estamos tocando la línea bajista. Es decir, cualquier subida de estos próximos días que la supere sería la ruptura de la línea bajista en gráfico lineal. Pero ya digo, para mí se tiene que confirmar la ruptura en gráfico logarítmico que está bastante arriba todavía. Y sobre todo es muy importante romper los 74.909 porque nos estaría marcando un máximo creciente que es clave para establecer una recuperación, una tendencia alcista a partir de este suelo. ¿Vale? Gráfico horario, bueno, hemos intentado romper 72.815, no lo hemos conseguido, nos hemos metido por debajo, estamos en sábado, el sábado suele ser un día de los más tranquilos, no suele haber mucho movimiento y ya sabemos que el movimiento suele iniciarse los domingos por la tarde, que todavía pues nos quedan unas cuantas horas para que eso ocurra. Y vamos ya a la dominancia de Bitcoin y al repaso un poquito de cómo están las altcoins. La dominancia sigue subiendo, 59,64, buena señal para el mercado. Quiere decir que el dinero está siendo muy selectivo y está entrando en Bitcoin. Cuanto más alta es la dominancia, más sano es el movimiento. Cuanto más baja es la dominancia, más especulativo es el movimiento porque es que la gente está especulando con las altcoins y ahora mismo no se está especulando tanto con las altcoins, se está apostando por el valor seguro que es Bitcoin. AAVE cayendo, sigue con la tendencia bajista como veis ahí, a pesar de algún pequeño rebote intradiario estos últimos días. Cardano también cayendo, perdiendo niveles de soporte, se sigue yendo hacia abajo, tendencia bajista contra Bitcoin. BGB rebota un 1,14%, ha caído también muchísimo y parece haber encontrado una zona en la que se estabiliza. BNB también ha perdido niveles estos días, como ya comentábamos, y nos hemos ido hacia un nivel de soporte inferior. También ha tenido una caída interesante estas últimas semanas. Casi todas las altcoins han tenido caídas contra Bitcoin. Ethereum también está cayendo hoy un 0,14, pero se ha mantenido más estable. Este es un gráfico mucho más neutral que los que hemos visto hasta ahora. Todos los demás estaban bajistas claramente. Este está más o menos lateral, como digo, desde hace ya un tiempo, desde finales de enero. Solana cayendo un 0,27%, también perdiendo los mínimos anteriores. Como veis, cada vez se deteriora más el gráfico. Tron repitiendo, acercándose a la línea de tendencia. Si la pierde, cuidado porque puede haber corrección importante. Y XRP cayendo un
38%, muy en línea con lo que hemos visto en la mayoría de los gráficos. El único que hasta ahora de los que hemos visto se desmarcaba era el de Tron, que estaba alcista, y el de Ethereum, que estaba neutral. Y el único que también ha estado positivo en las últimas jornadas ha sido Zcash, que ya también comentábamos que tenía un gráfico interesante y que rompió la resistencia. Ha roto la siguiente resistencia también en los 0,045, bueno, 0,0046 aproximadamente, y se ha ido buscando niveles de resistencia superior, que podría ser la zona de los 0,005875. Este es el que mejor comportamiento ha tenido en el corto plazo. Ethereum ha estado neutral. Tron, que la llevamos siguiendo poco tiempo, venía alcista desde hace tiempo, pero está empezando a empeorar el gráfico. Y el resto están bajistas totalmente contra Bitcoin de momento. Así que esa es la situación. Como veis, muchas cosas que comentar en el día de hoy, pero todos pendientes de esas resistencias. Es muy importante que se desmarque. Si no lo consigue, pues ¿qué le vamos a hacer? Al final estamos en un mercado global, Bitcoin es parte de ese mercado, y si tenemos correcciones adicionales, pues habrá que esperar otra vez a que el mercado repunte. Pero tenemos la oportunidad. La oportunidad de desmarcarnos está ahí, la tenemos al alcance de la mano. Ayer, viernes, resistió muy bien. El movimiento negativo en algunos momentos del SP500 logramos aguantar, pero claro, no hubo un movimiento negativo fuerte, hubo un parón en las subidas y claro, no es suficiente aguantar, tenemos que romper las resistencias si queremos seguir avanzando. Así que eso es lo que esperamos los próximos días, ver si se desmarca o no se desmarca Bitcoin del resto de activos. Si se desmarca, pues estaremos recuperando una pequeña parte de lo que llevamos de desventaja. Si no se desmarca, pues tendremos que esperar a movimientos futuros mejores para ir recuperando ese desequilibrio que hay ahora mismo entre comportamiento de Bitcoin y comportamiento de las bolsas. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.